Esos somos, esos somos nosotros, mi esposa Karina y yo soy David, y realmente estamos muy agradecidos de esta noche de tener este tiempo para poder tener esta pequeña charla y compartir este pequeño mensaje también con ustedes. Cuando veíamos que cuando Cintia nos invitó, primero nos sorprendimos, un poco queríamos ver qué íbamos a preparar y demás, y luego estuvimos muy contentos de poder tener este tiempo y poder charlar con ustedes. Realmente nos parece un grupo muy interesante, que hayan tenido esa iniciativa de poder juntarse de distintos lugares y con el mismo deseo y con la misma meta, ¿no? Que es seguir al Señor y poder fortalecerse mutuamente independientemente de donde sean, y ver cómo se ayudan y aprenden con distintas cosas que hacen y talleres que tienen en el grupo. Realmente nos fortalece mucho y estamos muy contentos de eso. Y para poder comenzar un poco con nuestro mensaje, hoy estábamos charlando un poco con mi esposa ya durante toda la semana, y me decía: ¿vos qué vas a hablar? No sé, y yo tampoco, y entonces estábamos en en eso que no sabíamos que íbamos a compartir más o menos cada uno. Y hoy, cuando yo le dije a ella: voy a hablar me gustaría hablar de un discurso, le dije: mirá, a mí me gustaría el mismo. En ese entonces sin saber, estábamos más o menos en la misma sintonía y habíamos, tal vez los dos encarándolo de un poco de una perspectiva distinta, pero estábamos los dos pensando en el mismo mensaje. Así que eh, me gusta pensar que estamos, chicos, a poco menos de una semana de tener el sagrado privilegio de escuchar a nuestros profetas, ¿no? Vamos a tener ese tiempo tan especial que de tiempos en tiempos en la iglesia tenemos, de escuchar la propia voz de Dios hablándonos a nosotros a través de sus siervos los profetas aquí en la tierra. Y realmente es una experiencia, puede llegar a ser una experiencia espiritual magnífica para nosotros, si es que realmente nos preparamos y llegamos a la conferencia, y no simplemente la conferencia llega a nosotros, ¿no? Me gusta pensar, hace algunas conferencias atrás ya he estado pensando en que no simplemente la conferencia pase por mí, sino que yo pase por la conferencia, y que realmente pueda nutrirme de los mensajes que van a ser compartidos en ese día. Y para eso tenemos que llegar, hermanos, con preguntas, con inquietudes y con conversaciones con nuestro Padre Celestial, para que podamos saber qué queremos de la conferencia, y que el Señor pueda respondernos a través de sus siervos, ¿no? Yo sé que el Padre Celestial quiere respondernos y quiere darnos la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, a nuestros desafíos, y que realmente tenemos que sincerarnos con Él durante lo que queda de esta semana, y decirle al Padre que por favor, Él nos conoce y sabe de nosotros, pero realmente que Él espera que nosotros le digamos a Él qué es lo que queremos de Él, ¿no? Y yo sé, hermanos y jóvenes, que realmente el Padre Celestial nos va a bendecir y nos va a permitir que esta conferencia no sea una más, sino que realmente sea una conferencia que pueda darnos esas soluciones a tal vez inquietudes, tal vez dificultades, o tal vez esas manifestaciones de nuestro Padre Celestial a nosotros, que podemos llegar a tener en esta conferencia. Realmente les invito y les insto a que se preparen para la conferencia, a que anoten sus preguntas y que realmente sepan qué quieren ustedes que el Padre Celestial les diga en la conferencia. Y realmente les puedo prometer que van a vivir una experiencia espiritual única y nueva, a que el Señor realmente, van a sentir que realmente el Señor se enfocó en ustedes, y que realmente el Señor se importó con las preguntas que cada uno de ustedes tenía, y que personalmente les respondió.
sé que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que nos conoce, pero que también necesita que nosotros nos sinceremos con Él y le digamos qué es lo que necesitamos, ¿no? Él ya sabe, ya nos conoce, pero hace falta que nosotros realmente le digamos a Él. Eh, no es de lo que quiero tratar un poco esta noche, pero estaba pensando un poco, no sé si recuerdan, en la historia del estanque de Bethesda, cuando Jesús llegó al estanque y, y encontró a un hombre que ya hacía 38 años, más o menos, que le estaba tirado en ese estanque. Contaba una historia antigua, ¿no? Que de tiempos en tiempos el agua del estanque se movía y la primera persona que descendía al agua, luego de que después las aguas se moviesen, podría recobrar, podía ganar un milagro, ¿no? Un milagro en la vida de esa persona sucedía y podía ser curado del mal que le esté sucediendo a esa persona, ¿no? Y yo recuerdo cuando el Señor llegó a ese lugar, vio muchas personas enfermas, porque era como un lugar de enfermos ese, ¿no? Estaban todos deseados a poder bajar al estanque una vez como decía la historia, el ángel moviese las aguas, ¿no? Para poder ser sanados y para que el milagro surgiera en sus vidas, ¿no? Y Jesús se dirigió a una persona, ¿no? Y me gusta mucho esa historia, me gusta mucho el cómo el Señor le preguntó a esa persona, eh, le preguntó si quería ser salvo, si quería ser sanado, ¿no? Y esa persona le dice, Señor, sabes que quiero ser salvo. Dice, pero sucede que cuando yo voy a descender al agua, una persona lo hace antes que yo. Esa persona tenía un problema en su pierna y no podía llegar a descender el agua porque ya uno le ganaba de antemano y otra persona ganaba el milagro, ¿no? Y el Señor le dijo que se levantase, que cogiera su lecho y que se vaya. Y esa persona se levantó, agarró sus cosas y se fue caminando y realmente el milagro surgió en la vida de esa persona. Eh, realmente me gusta mucho ese ejemplo de nuestro Señor, de cómo Él ayudó a esa persona en ese momento y de cómo, así como a Él también nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Nuestro Salvador nos conoce y Él sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos, pero Él necesita que nosotros se las digamos a Él. Realmente debemos ser como ese paralítico y debemos decirle que sí al Señor, que queremos que tal cosa suceda en nuestra vida. Y yo, jóvenes, les prometo que en esta conferencia van a poder vivir una experiencia distinta y que si ustedes realmente le piden cosas al Señor, el Señor les responderá. Va a poner sus palabras en la boca de alguno de sus siervos y va a hacer con que toque nuestros corazones y nos ayude en aquello que estamos buscando en este momento de nuestras vidas. Ahora, sin más preámbulos, y entrando un poco en el mensaje que me gustaría compartir con ustedes, me gustaría también tratar de un discurso que tuvimos en la última conferencia. En la conferencia de octubre del año pasado, ya finalizando la sesión del domingo, el anteúltimo discurso lo dio el elder Alvin Meredith de los 70, ¿no? Y él trató unas cosas que fue lo que estábamos hablando con mi esposa, que los dos queríamos enfocarnos más o menos en lo mismo, ¿no? Y nos peleábamos hoy para ver quién empezaba, y, y no, empezamos, y bueno, voy a empezar yo, porque ganó ella. y, y un poco me gusta, al principio el elder Meredith cuenta un poco una historia que había tenido cuando niño, una historia cuando joven con su padre, ¿no? El padre le estaba enseñando a manejar a él, y en eso que el padre le enseñaba a manejar, un día el padre le preguntó si quería salir a dirigir.
Y él, sorprendido, le dijo que sí al papá que quería manejar, ¿no? Él tenía 15 años, más o menos en ese tiempo, y llegó un día que su padre agarró el auto, salieron de la ciudad y fueron a un lugar donde realmente él estaba más tranquilo, era más seguro para que él pueda conducir, y su padre comenzó a conducir el vehículo, ¿no? Hasta ese lugar. Llegando a ese lugar, estacionó el auto a un costado y cambió los lugares con su hijo comenzar a dirigir, ¿no? Y el Elder Meredith dice que aproximadamente fueron 60 segundos más o menos después de que él agarró el volante y comenzó a manejar, que su padre le dijo que pare a un costado y que cambiasen nuevamente, le dijo. El padre le preguntó en ese momento qué estaba mirando, porque se sintió tan mal en ese momento porque hacía mucho zigzag y demás, y le, dijo, no, le explicó que no estaba manejando en línea recta. Les pidió que parase a un costado y ellos cambiaron su posición y continuó manejando el padre. Pero eh, el Elder Meredith dice que esa fue una experiencia espiritual importante para él porque cuando su padre le preguntó qué estaba mirando, él le dijo que estaba mirando lo que tenía delante. Y su padre le dijo que no era importante solamente mirar lo que tiene delante del capot, sino que hay que mirar a lo lejos y hay que tener una visión periférica de las cosas para que él pueda manejar. Él dijo que a sus 15 años él no creyó que eso iba a ser tan importante en su vida como aquello, ¿no? Porque simplemente no era solo mirar a lo que sucede, a lo que tenemos adelante de nosotros, sino era mirar a lo que tenemos a lo lejos también, ¿no? Y me gustaría a mí tratar de una historia que el Elder Meredith también la compartió, pero me gustaría hacer una introducción de lo que venía sucediendo en esa historia, ¿no? En el capítulo 14 de Juan, ustedes párenme si quieren, si les parece que es un monólogo, párenme, no hay ningún problema. Pero en el capítulo 14 de Juan, de Mateo, perdón, en el capítulo 14 de Mateo, el Señor Jesucristo se entera que habían decapitado a Juan el Bautista. Yo creo que el sentimiento que él tuvo fue un sentimiento muy difícil, al enterarse que su primo había sido decapitado, su primo y compañero, el profeta que le había antecedido y que preparó el camino para que el Salvador pudiese venir, ¿no? E incluso la persona que lo había bautizado en la carne, lo habían decapitado, ¿no? Y él al enterarse de eso se entristeció mucho, ¿no? Luego continúa contando en ese capítulo, ¿no? De las Escrituras que ellos se fueron a una ciudad en la cual estaban un poco alejados para que el Señor pudiese orar y descansar un poco de todo lo sucedido y lo turbulento que estaba de esa noticia. Y cuenta que una multitud llegó a él y se reunieron, ¿no? Y cuando la multitud llegó, el Señor les bendijo, estuvo con ellos e incluso surgieron muchos milagros en ese acontecimiento. Y cuando ya era tarde, los discípulos dijeron para despedirlos, para que ellos se puedan ir y pudiesen llegar a tiempo a sus hogares y preparar sus cosas, y el Señor les dijo que antes que ellos se fueran, que les dieran de comer, ¿no? Pero le dijeron, Señor, no tenemos la comida suficiente para que alimentarlos a ellos, porque había muchas personas, ¿no? Y el Señor le dijo que trajeran lo que había, y había 3 peces y 5 panes. Era todo lo que había, ¿no? Y cuenta que el Señor bendijo ese alimento que tenían, y comieron en esa noche más de 5.000 hombres, cuentan las Escrituras, ¿no? Así que yo calculo que un hombre sabio siempre está acompañado de su mujer, ¿no? Entonces, si comieron 5.000 hombres, por lo menos él alimentó a más de 10.000 personas en aquella noche, ¿no? Entonces, con aquel milagro que el Señor hizo con que muchísimas personas pudiesen alimentarse, e incluso que sobrase y que le pudieran llevar a otras personas, ¿no? Y ahí cuenta que el Señor, que despidieron a las personas después de haberlos alimentado, y que el Señor les pidió a sus discípulos que cruzasen a una ciudad vecina, y él subió a una montaña a orar y a descansar un poco de todo lo que le había sucedido, y le dijo que luego llegaría a ellos, ¿no?
Y es, ahí, es a eso lo que yo me quiero referir en esta noche, jóvenes. Es en este próximo acontecimiento que se basa mi mensaje, ¿no? En cuando los discípulos del Señor iban cruzando el mar y lo que sucedió en esa travesía para con ellos, ¿no? En las Escrituras cuenta lo aturbulado que estaban los discípulos al, al ir cruzando el mar para llegar a la otra ciudad, ¿no? Y yo pienso que cómo habrá estado el mar esa noche para que pescadores profesionales y para que profesionales del agua, ¿no? Porque ellos vivían pescando y vivían arriba de barcos, ¿no? Tuviesen miedo en aquella noche, ¿no? ¿Cómo habrá estado el mar para que las olas sean tan grandes para que a personas profesionales le dé miedo de aquello, ¿no? Y cuenta que ellos ya pensaban que el Señor les había abandonado, ya pasaron muchas horas en que ellos iban cruzando y se sentían mal, se sentían como abandonados y se sentían solos. Y cuenta que en un momento dado, y pensándolo chicos, que habían sucedido ya varias horas que ellos estaban en esa travesía de cruzar el mar, ¿no? Cuenta que más o menos alrededor de la cuarta vigilia, que serían entre las 4:30 y 6 de la mañana, de la madrugada ya, ellos vieron como que si se acercaba un fantasma, decían ellos, ¿no? Estaban muy asustados y veían que un fantasma se le acercaba, que venía caminando ese fantasma a través del agua, ¿no? Y Jesús, al conocerles y al saber de lo que estaban pensando y demás, les dijo: no temáis, soy yo. Y ahí ellos se quedaron un poco más tranquilos sabiendo que era su Salvador. Y Pedro, uno de los discípulos que estaba en el barco, ¿no? Y del cual voy a tratar un poco en esta noche, impetuoso como él era y con las ganas que él siempre tenía en todas las cosas, le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir contigo y yo iré. Y ahí que ocurrió ese otro de los milagros que vemos en ese capítulo, jóvenes, que es cuando el Señor le dice: ven a Pedro. Y Pedro, siendo un hombre normal, un discípulo del Señor, pero no distinto a ustedes o a nosotros, y Pedro saltó del barco, pisó firmemente sobre las aguas y dio hasta casi 7 pasos sobre las aguas. Yo creo que la mira de Pedro estaba fija en el Salvador. Pedro miraba hacia su Salvador y sabía que lo que el Señor le dijese, él lo podía hacer. Y Pedro, así fue que él dio 6 o 7 pasos, chicos, pisando sobre las aguas y acercándose a su Salvador, ¿no? Qué grandioso suceso que ocurrió en esa noche para que un hombre normal pudiese caminar sobre las aguas también solo porque su Salvador se lo pidió, ¿no? Y ahí dice que cuenta que Pedro comenzó a sentirse miedo, comenzó a sentir miedo, comenzó a pensar en el viento y en las olas y demás, y se desconcentró. Y Pedro quitó la mira de su Salvador y comenzó a hundirse, ¿no? Y ahí fue cuando Pedro extendió la mano y le pidió por favor al Señor que lo ayudase y que le ayudase a salir de las aguas, que lo rescatase, porque él se estaba hundiendo, ¿no? Y el Señor le extendió la mano y lo volvió a colocar en, en el barco, en un lugar firme. Y que luego de eso el Señor hizo, al calmarse las olas, y que ellos pudieron terminar de cruzar tranquilos el mar, ¿no? Y qué travesía milagrosa que ellos vivieron, chicos. Qué momento más sublime y más sagrado que ellos vivieron en esa noche. Y realmente era de eso de lo que quería compartir con ustedes hoy. Y el Elder Meredith, él, él habla de eso y nombra rescata 3 puntos importantes de ese suceso, ¿no? A mí me gustaría compartirlos en las palabras del Elder Meredith. ¿Vos querés interrumpirme? ¿Te gustaría continuar? Sí, sí, justo estaba pensando, ¿no? De la misma forma que sucedió, ¿no? Con el líder Mary cuando era joven,
que miró solamente adelante del capó del auto, ¿no? Y se distrajo y dejó de andar en línea recta y empezó a andar en zigzag. Lo mismo le pasó a Pedro, ¿no? Cuando Pedro dejó de mirar hacia El Salvador y empezó a mirar las distracciones que tenía delante de él, ¿no? Y eso nos puede suceder a nosotros, ¿no? Cuando dejamos de mirar a lo lejos, mirar a lo que es, a nuestras metas eternas, ¿no? Y empezamos a mirar solo lo que tenemos adelante de nuestra cara. Y justamente esos puntos que va a comentar mi esposo, ¿no? Son puntos que nuestro profeta, Russell M. Nelson, viene punteando desde la conferencia pasada, ¿no? Que tenemos que estar atentos a esos puntos para no dejar que las distracciones nos alcancen. Especialmente ahora, en la época que viven ustedes, ¿no? Como jóvenes, pienso que hay muchas elecciones importantes que están haciendo en sus vidas, como por ejemplo, si van o no a servir una misión, qué carrera van a elegir para sus vidas, con quién quieren casarse, ¿no? Son decisiones importantes y decisiones que van a llevar sus vidas Una a de las puntos decisiones. importantes, ¿Qué ¿no? carrera Son van a decisiones estudiar? ¿Con quién van a casarse? Son decisiones importantes en nuestra vida. Porque es una carrera ya está de la unión. Otra persona está. Bueno, entonces, justamente, ¿no? Ese discurso me parece importante por eso, para que nosotros podamos mirar siempre al Salvador cuando vamos a hacer nuestras elecciones, ¿no? No permitir que las distracciones momentáneas nos desvíen del camino. ¿Sí? Puede ser. Bueno, gracias. Los 3 puntos que el Elder Meredith él marca son como primer punto centrarse en Cristo, que era eso lo que estábamos charlando un poco. La primera lección es centrarse en Jesucristo. Pedro pudo caminar pudo caminar sobre las aguas mientras mantuvo los ojos fijos en el Salvador. La tempestad y las olas no lograban distraerlo, mientras que él miraba hacia su Salvador, mientras que él estaba centrado en el Salvador, ¿no? Así que es importante centrarse en Cristo. Hoy... ¿Cristo? Sí. Cristo era la meta de Pedro, ¿no? Él miraba a Cristo como la meta era caminar hacia Cristo, ¿no? Y lo mismo tenemos que tener nosotros en nuestras vidas, una meta de saber a dónde quiero llegar, quién quiero tornar, qué tipo de persona quiero ser, ¿no? Y mirar fijo en esa meta, ¿no? Sí, sí, hay muchas palabras lindas que continúa el Elder Meredith diciendo, pero yo quería contarles de un tesoro que encontré hoy, que encontré porque no la agarro mucho, ¿no? Pero es un libro un diario que fuimos escribiendo con mi esposa cuando empezamos a conocernos, cuando nos casamos en sí, ¿no? Contamos nuestra historia un poco en el diario de cómo nos fuimos conociendo y demás, pero hay una parte que me gustó mucho a mí, que dice que nosotros estábamos contando nuestra parte del libro, ¿no? ¿Cuáles fueron los acontecimientos después de que nos casamos, ¿no? Este es nuestro diario, y acá está la parte escrita, no sé si se ve, de la historia que mi esposa está contando en este momento, ¿no? Y para rescatar un pedacito de la historia y poder meterla adentro de esto de lo que estamos tratando, dice: después de muchos intentos frustrados por alquilar una casa, para comenzar con nuestra familia, el Señor nos bendijo. Recuerdo que ya habíamos visto muchas casas y conversado con muchísimas personas, y nada funcionaba. Estábamos tristes, pero aún teníamos una dirección que por casualidad le habían dejado en la casa de David. Y antes de ir a ver esa casa, nos arrodillamos y oramos juntos para que el Padre Celestial nos ayudase. Y era eso yo lo que quería contarles de esa experiencia, que realmente lo que hizo la diferencia en ese entonces para con nosotros, hasta ese entonces nosotros nos habíamos casado, ¿no? Y estábamos viviendo en
en la sala o el living de la casa de mi mamá. Nos habíamos acomodado un poquito ahí y estábamos ahí, ¿no? Yo estaba estudiando fuera de casa, entonces no estábamos juntos, y para que ella no esté sola habíamos comenzado de esa manera, ¿no? Pero teníamos un deseo muy grande de alquilar y de tener nuestra casa. Nos había ido muy bien en esas tentativas, ¿no? Pero la diferencia que hicimos con la última casa que teníamos para ir a ver fue que nos arrodillamos juntos y le pedimos al Padre Celestial que si era su voluntad que nos ayudase a que pueda funcionar. Y realmente fue esa la casa que alquilamos, y que luego de poquito tiempo comenzamos con nuestra familia juntos los dos en esa casa, ¿no? Que habíamos alquilado. Y yo creo que fue fundamental habernos centrado en El Salvador y pedirle al Salvador que nos ayudase. Pedirle al Señor que pueda ayudarnos para que eso pueda funcionar, y fue la diferencia en ese momento. Dice, el Elder Meredith dice, centrarse en Cristo requiere disciplina, especialmente en los hábitos espirituales pequeños y sencillos que nos ayudan a llegar a ser mejores discípulos. No hay discipulado sin disciplina. Y realmente sí que es así. El discipulado requiere una disciplina para poder estar centrado en el Salvador y para hacer con que el Salvador sea el centro de nosotros, ¿no? Y para que sea Él quien nos ayude, dice. Nuestro enfoque en Cristo se vuelve más claro cuando miramos a lo lejos, al lugar donde queremos estar y a las personas que queremos llegar a ser. Y luego dedicamos tiempos todos los días a hacer las cosas que nos ayudarán a llegar allí. Centrarse en Cristo puede simplificar nuestras decisiones y guiarnos a una manera mejor de utilizar nuestros tiempos y nuestros recursos. Es fundamental, chicos, que estemos centrados en el Salvador, de que Él sea nuestro centro. Tal vez en este momento de nuestras vidas como pareja, pero antes de eso, que su centro sea El Salvador, va a hacer con que todas las cosas sean más fáciles para ustedes, va a hacer con que sus fardos sean más leves, va a hacer con que el Señor les ayude a ustedes a llevarlos. Realmente estar centrados en El Salvador va a ser la gran diferencia, ¿no? ¿Algo más? ¿Puedo seguir? Sí. Luego, el Elder Mary continúa con su mensaje, diciendo que un punto importante también de este suceso es que debemos cuidarnos de las distracciones. La segunda lección importante es cuidarse de las distracciones. Cuando Pedro dejó de centrarse en Jesús y se fijó en el viento y las olas que lo azotaban en sus pies, comenzó a hundirse. Y realmente es así. Cuando dejamos, cuando empezamos a prestar atención cuando prestamos atención solamente en lo que tenemos delante del capot y no miramos un poco más allá, es donde empezamos a hacer ese zigzag. Cuando prestamos atención a los desafíos que tenemos, porque tenemos desafíos, y a las adversidades que podemos llegar a estar pasando, y dejamos y desviamos nuestra atención, el 100% del Salvador, es donde podemos comenzar a hundirnos como Pedro le pasó, ¿no? Uh-huh. ¿Gustaría compartir? Sí, es muy fácil, ¿no? Distraernos. Yo por lo menos, no sé, cuando estoy estudiando es tan fácil agarrar el teléfono, ¿no? Y irte lejos de lo que estabas haciendo, y lo mismo sucede, ¿no? En las cosas espirituales, ¿no? Qué fácil es dejar de estar atento a esas cosas y empezar a prestar más atención en otras, más en el mundo que vivimos con la tecnología y todo, es muy fácil distraernos, ¿no? Pero yo sé que de la misma forma que pasó con Pedro, ¿no? Cuando se distrajo y empezó a hundirse, El Salvador está para darnos la mano, ¿no? El Salvador está para sacarnos del agua, ¿no? Y ponernos arriba del barco firme a su lado. Y yo sé que es así, ¿no? Que tenemos El Salvador siempre a nuestro lado y siempre a nuestra disposición. Es solo, basta buscarle, ¿no? Y ahora que tenemos la conferencia, creo que es una semana muy especial, ¿no? Para pensar en nuestras metas, pensar en dónde queremos llegar, quién queremos ser, ¿no? Y
y hablar con el Salvador y pedir que Él nos ayude en las dudas y en las cuestiones que queramos, y esperar que Él nos responda, ¿no?, en esta conferencia. Sé que el profeta que tenemos es un profeta inspirado por Dios, llamado por Dios, ¿no? Y que si tenemos fe y si le buscamos al Salvador, vamos a tener nuestras respuestas contestadas. Ahora que estábamos hablando de no distraernos, y yo había agarrado este librito importante en nuestras vidas, ¿no? Estaba mirando y me estaba asombrando de cómo el Señor nos bendijo, ¿no? Todos los años solemos poner metas, ¿no? Sí. Yo creo que las metas es lo que nos ayuda a llegar a nuestro propósito, ¿no? Entonces todos los años siempre nos anotamos metas de corto, medio y largo plazo. Y en aquel primer año fue el comienzo de comenzar a hacer esas cosas tan importantes en nuestra vida, ¿no? Y cómo el Señor nos bendijo, porque cada una de las metas, chicos, creo que todas, pero no, que nos pusimos tanto a corto, a mediano y a largo plazo, aún estando en el living de la casa de mi mamá y sin tener mucho, porque no teníamos absolutamente nada cuando nos casamos, solamente el deseo de poder progresar y estar bien, ¿no? Y estar juntos. Pero cada una de esas metas que pudimos hacernos, las pudimos ir logrando. Aún las que fueron a largo plazo, la que tal vez hoy todavía está, es la de terminar la facultad, pero estamos en camino a hacerlo y estamos en ese proceso de poder llegar. Pero hasta una meta importantísima que era comprar nuestra propia casa, la pudimos lograr, ¿no? El Señor sabe cómo bendecirnos. El Señor sabe qué es lo que deseamos realmente, sinceramente, de nuestro corazón. Nuestros deseos de corazón Él los conoce. Y el Señor está pronto a que nosotros hablemos con Él, a que nosotros nos coloquemos esas metas en nuestra vida para que Él pueda ayudarnos a cumplir con ellas, ¿no? Realmente debemos, jóvenes, tener cuidado de las distracciones que hacen con que nos apartemos de que estemos enfocados en el Señor. Debemos tener cuidado con esas distracciones para que podamos estar atentos a Él y para que podamos siempre hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. En palabras de Elder Meredith, me gusta mucho cuando dice que hay muchas cosas delante del capó que pueden distraer nuestra atención de Cristo y de las cosas eternas que se encuentran a lo lejos. El enemigo es quien intenta distraernos. Pero hay muchas distracciones menos obvias que pueden ser igualmente peligrosas. Hay un dicho que lo expresa bien y que dice que para que el mal triunfe, basta con que las personas buenas no hagan nada. El adversario parece estar resuelto al conseguir que las personas buenas no hagan nada, o que por lo menos que pierdan el tiempo con cosas que los distraigan de sus elevados propósitos y metas. Y realmente sé que es así. El enemigo triunfa cuando la persona buena deja de hacer lo que tiene que hacer, o que simplemente no prestemos tanta atención en aquello que realmente es importante para nosotros. Tengan cuidado siempre de esas distracciones y sepan que su Padre Celestial quiere ayudarlos, quiere bendecirlos y que quiere que ustedes se cuiden de ellas para que puedan lograr aquellos que ustedes desean. ¿No? ¿Algo más? Me iba a comentar que me alegra mucho que tengan un grupo, ¿no?, de CAS para apoyarse, ¿no?, especialmente en esta época de pandemia y post-pandemia, ¿no?, donde muchos chicos, ¿no?, se alejaron del Evangelio, y yo sé que una de las cosas que a mí me ayudó a estar firme hasta hoy en día en la iglesia fueron mis amistades en la juventud, ¿no? Y yo sé que además del Salvador, ¿no?, como siempre dicen, Él tiene ángeles también acá en la tierra, ¿no? Y nuestros amigos pueden ser esos ángeles, ¿no? Ustedes entre sí que se apoyan y ayudan para que ninguno suelte la barra y sigamos ese camino, ¿no?, hasta la vida eterna. Sí, realmente es así. Y el tercer punto que el Elder Meredith trata en este discurso, y que también
es muy importante y me gusta mucho de esta tercera lección, es que podemos ser rescatados, ¿no? Cuando Pedro comenzó a hundirse, él exclamó, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y le sujetó. Y así como le sujetó, le trajo nuevamente al piso firme que estaba dentro de la barca, ¿no? Realmente yo sé que eso es así, que muchas veces nos encontramos en el lugar de Pedro, hundiéndonos con algunos problemas que podemos llegar a tener, con desafíos, a veces con problemas físicos, con enfermedades, con dificultades, o con muchas cosas que hoy en día nos podemos cruzar y que nos pueden llegar a pasar a cada uno de nosotros, pero me gusta mucho como Pedro le dijo, sálvame al Señor, y cómo el Señor al instante le tomó de la mano, le rescató y le puso nuevamente en un lugar seguro, ¿no? Y lo mismo Él hace con nosotros. Lo mismo Él espera que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude con tal cosa, y Él está ahí pronto para nos ayudar, pronto para rescatarnos y para ponernos nuevamente en un lugar en el que estemos seguros, ¿no? Me gusta mucho también recordar la anterior historia que traté hoy, la del hombre que estaba en el estanque, que el Señor le conocía, pero que el Señor necesitaba que él le dijese que realmente quería ser salvo, ¿no? Y que esas cosas así las suceden, como le sucedió al hombre del estanque y como en esta experiencia le sucedió a Pedro, el Señor le tomó de su mano y le rescató de nuevo o le ha hecho andar, o como a Lázaro le ha hecho volver a la vida, o como así muchos de los milagros que sucedieron, o la mujer que sangraba y le tocó el manto al Señor, se pudo curar. Realmente esos milagros sucedieron, y esos milagros, jóvenes, suceden hoy en día. Vivimos en la iglesia, estamos y tenemos para con nosotros la iglesia de Cristo. La misma iglesia en la cual fue fundada por Cristo, y Él fue quien la dirigió en la tierra, la misma sigue siendo dirigida por Él y la tenemos nuevamente en la tierra. Tenemos como gran testimonio de todo ello el libro de Mormón en nuestras manos, que lo podemos tocar y que podemos saber que esto es así. Tenemos nuestros testimonios, y realmente yo sé que como las cosas sucedían antiguamente, hoy también siguen sucediendo, y que los milagros, así como sucedían, hoy suceden, y que tal vez a nuestra manera el Señor nos pide algunos sacrificios como también se les ha pedido antes, y también el Señor nos bendice así como bendijo a esas personas. Sé que mi Padre Celestial siempre está pronto a rescatarme cada vez que yo personalmente le pido que lo haga. Sé que tenemos su auxilio divino y que nos ayuda constantemente. El Elder Meredith comenta una cosa relacionada a este punto que me gusta mucho. Me gustaría compartirla con ustedes. Él dice que ante la aflicción o las pruebas, ustedes pueden ser como yo y esperar que el rescate sea inmediato, pero recuerden que el Salvador acudió en ayuda a los apóstoles en la cuarta vigilia de la noche, después de que ya hubieran pasado la mayor parte de la noche remando contra la tempestad. Muchas veces nosotros pretendemos que el auxilio del Señor llegue de inmediato, pero a veces debemos llegar, jóvenes, a la segunda o a la tercera vigilia, o incluso a la cuarta vigilia, para que el auxilio divino del Señor venga. Sí, el Señor nos conoce, sí, el Señor sabe por lo que estamos pasando, pero a veces debemos ser pacientes y aprender de aquello, aunque nos duela, pero debemos de aprender de aquello que estemos pasando para que esas experiencias puedan ser significativas en nuestras vidas. Y es verdad que el Señor no se olvida de nosotros, que el Señor no nos deja solo, como tal vez hasta incluso los mismos apóstoles que caminaron lado a lado con Él y que vivieron todas las cosas que Él hacía, pensaron que había sucedido. El Señor no se había olvidado de ellos, y el Señor hizo que ellos esperaran hasta la cuarta vigilia de la noche para ir hacia ellos y ayudarles en lo que ellos necesitaban en ese momento, que era calmar las aguas y hacerle vivir la experiencia espiritual que vivieron, ¿no? Cuando sea el día de que tengamos que esperar a la cuarta vigilia para que el Señor llegue, sepan que el Señor va a llegar. Sepan que su auxilio divino llega.
de que Él no se olvida de nosotros y que nosotros somos hijos especiales de nuestro Padre Celestial, que Él nos ama a nosotros tanto como a sus apóstoles en su momento y a cada persona que le ayudó, y que el auxilio de Él para con nosotros va a llegar. Yo también testifico de eso, ¿no? Aunque esperemos 30 años, ¿no? Como esperó en el tanque ese paralítico, ¿no? El Señor nos conoce y nos va a ayudar, ¿no? En su tiempo y no en el nuestro, como Él nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Y yo testifico de eso y invito, ¿no?, a que todos podamos mirar a lo lejos, tener metas y enfocarnos en Jesucristo para no salir del camino, ¿no? Yo también. Y quiero terminar con una frase del Elder Meredith que me gusta mucho y que dice que el rescate siempre llega a los fieles, ya sea en la vida terrenal o en las eternidades, pero el rescate a los fieles siempre llega. Y sé que es así, hermanos y jóvenes, sé que el Señor siempre, nunca nos va a dejar solos. Cuando creamos que estamos caminando solos o que nos sintamos que no nos está ayudando, o que miremos al suelo y en las huellas veamos unas olas pisadas, no son las nuestras, son las del Señor que nos está cargando y nos está llevando para que podamos pasar ese momento de la mejor manera, ¿no? Sé que es así, sé que es importante que no solamente, como dijo mi esposa, miremos al frente del capot, sino que tengamos una perspectiva de lo que queremos, que sepamos quiénes somos y sepamos quién queremos ser, y sepamos qué es lo que queremos hacer. Nos ha pasado como jóvenes tener miedo, de pensar si vamos a poder con tal cosa, ¿no? Y con tales desafíos tal vez en estos momentos de sus vidas. No sé si hay alguno de los jóvenes que están mirando esta transmisión y que tal vez estén en la disyuntiva de decidir si van o no van a una misión. Si hay uno de ustedes, chicos, que lo esté haciendo y que están mirando esta noche esta transmisión, yo les puedo decir desde mi persona que fue una de las cosas, después de estar casado con mi esposa, ¿no?, más maravillosas que me pudo haber pasado en la vida, ¿no? El haber ido y cumplido una misión para con el Señor y de servirle la misión a Él, de dedicarle mi misión a mi Salvador, fue una de las cosas que más me marcó en mi vida, ¿no? Que hizo que yo pueda tener el testimonio que yo tengo hoy. Hizo con que pueda conocer a mi Salvador en la manera que lo conozco, que hizo con que pueda entender que es acá donde quiero estar, que quiero servirle a Él durante toda mi vida. Espero que me permita hacerlo, ¿no? Y realmente la misión fue una cosa que fue esencial en mi vida, que me trajo muchas bendiciones, ¿no? Después vamos a contar que una de ellas la tengo al lado mío, pero que realmente me permitió vivir experiencias que me marcaron. Me permitió ganar un testimonio, que tal vez lo tenía, o tal vez me lo habían prestado, porque soy converso en la iglesia, ¿no? Y tal vez ese testimonio era un poco de acá, un poco de allá, un poco de los hermanos de mi barrio, un poco de la reunión de testimonio de los domingos que uno va juntando y que va escuchando a las personas o sentimientos que vamos teniendo, ¿no? Y que en 7 años fui juntando, ¿no? Porque me bauticé a los 14 y me fui a la misión a los 21. Pero realmente el haber vivido la experiencia misional que viví hizo con que yo hoy sepa que esta es su iglesia, que no tenga duda, que sepa que es acá donde quiero estar, que aún, incluso con la profesión que tengo, a veces yo lo digo y mi esposa me dice que soy muy, como que vos te vas muy al extremo, me dice, pero aún si hoy me quitasen todo, hasta mi propia vida, porque eso puede suceder, yo sé algo que no me van a poder quitar nunca, que es el conocimiento que recibí de mi Salvador, es haber conocido a mi Salvador, y que eso se lo debo a haber vivido esos 2 años maravillosos que viví en mi misión. Así que jóvenes, si alguno de ustedes hoy está pensando
en si tiene que o no servir una misión, les invito a que por favor se preparen para que en esta conferencia el Señor les responda su pregunta, para que le pregunten a Él y para que sea Él quien les responda a ustedes. Yo desde mi experiencia le puedo decir que fue lo más maravilloso, una de las cosas más maravillosas que viví en mi vida, pero sé que el Señor les va a responder a ustedes también. Si así lo quieren, el Señor se los va a responder. Solo sepan que de la manera que el Señor nos habla, ¿no? Y que la manera que el Señor se manifiesta para con nosotros. No esperemos, tal vez algunos tienen esa experiencia, pero no esperemos que se abran los cielos y que nos pase como a José Smith, de ver a Dios, al Padre, y a Jesucristo su Hijo. Puede que sí, ¿eh? No sé cómo el Señor se nos manifestará, pero sé que si ustedes les preguntan sinceramente a su Padre Celestial, Él les va a contestar y Él les va a permitir que vivan esa experiencia. Y aquellos y ahora yéndome para el otro lado, ¿no? Aquellos que tal vez ya volvieron, o aquellos que ya se profesionalizaron y que están pensando en si forman una familia o no, jóvenes, ustedes también, no tengan miedo, sean fieles a nuestro Padre Celestial y Él les va a ser fieles a ustedes. El Señor está obligado cuando hacemos lo que Él nos dice, más cuando no hacemos lo que cuando no hacemos lo que Él nos dice, no tendremos ninguna promesa. Y yo sé que esas promesas se fueron cumpliendo para con nosotros. Fue difícil, sigue siendo difícil, no es tan fácil, pero lo vamos logrando. Día a día vamos progresando en familia y vamos creciendo espiritualmente juntos. Así que después de irme a mi misión y volver, haberme casado fue ese paso tan importante que di en mi vida y que realmente me marcó. Y que realmente con muchos miedos, con muchos desafíos, con muchas cosas en el medio, como un estudio y no teniendo una estabilidad perfecta, el Padre Celestial nos bendijo y el Padre Celestial colocó personas en nuestro camino, como nuestras familias, la mía, la de mi esposa, que pudieron ayudarnos y que pudieron permitirnos con que esa meta que teníamos de estar juntos la pudiésemos conseguir. Y bendiciones fuimos recibiendo que no podrían venir tal vez de dos jóvenes que recién empiezan, pero que el Padre Celestial colocaba a la persona cierta en el momento justo para que podamos recibir esas bendiciones y para que nuestras metas se puedan ir cumpliendo. Teníamos esos deseos sinceros de nuestros corazones y se fueron cumpliendo. El Padre Celestial nos bendijo en un año de casados que teníamos para que tengamos nuestra casa. Colocó el Padre Celestial los medios necesarios en su momento y las personas necesarias para que nosotros tengamos nuestra casa y de a poquito ir formando nuestra familia, ¿no? Estamos en ese proceso, ya va a ser 7 años que nos casamos y que estamos viviendo esas experiencias, pero realmente es maravilloso, es maravilloso. Así que les instamos a no tener miedo, a desafiarse. Fuimos una pareja virtual, por así decirlo, porque ella vivía en Argentina y yo en Brasil. Ella vivía en Brasil y yo en Argentina. Y, y ella de un lado y yo del otro, tratándonos por Skype. No teníamos teléfonos así, nuestros teléfonos eran distintos. Para tan viejos, ¿no? Sí, pero no eran así. No teníamos videollamada por WhatsApp ni nada de eso, sino que hablábamos por Skype y tal vez en mi casa había una computadora sola y escuchaban todo lo que yo hablaba con ella. Pero, ¿cómo es que se llama? El Señor nos bendijo y pudimos ir sorteando cada uno de los desafíos y hoy podemos estar felizmente viviendo el Evangelio y sirviendo a nuestro Padre Celestial. ¿No? Creo que ya no tengo más nada para presentar, ¿no? Solo mi testimonio de que sé que esas decisiones cambian nuestra vida, ¿no? Y qué importante es tomarlas al lado del Salvador, ¿no? Preguntándole y consultándole si realmente es lo mejor para nosotros, ¿no? Y creo que dejamos esas cosas, ¿no? Uh-huh. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, matrimonio, por las palabras que nos dieron, por
por haber tomado este discurso, que por no haberse enfocado mucho, demasiado en el matrimonio, que los chicos pobres todos los domingos los tienen matrimonio, matrimonio. Así que deben estar aliviados los chicos, deben estar muy, muy contentos y felices. Y abrirnos nuestro panorama, ¿no? No ver solo lo que tenemos, ahí está Humberto festejando. De no solo ver lo que tenemos enfrente y capaz que ver con nuestros ojos, sino con los ojos espirituales, ¿no? Poder ver más allá. Muchísimas gracias por su enseñanza. No sé si Santi quiere aportar algo, decir algo al respecto y continuamos. No, de verdad, gracias familia, gracias a todos los oyentes, de verdad que fue algo muy inspirador y sé que a muchos les va a servir ahora en adelante, de verdad. Gracias nuevamente. Ahora vamos al tiempo de la fotito. Les invitamos a que puedan prender las cámaras. Por favor, prender la cámara. Para que podamos sacar la fotito. Si Tati nos ayudas con eso. Y Espérame pongan un segundo. de corazoncito. Espérame un segundo. Así salimos. Sí, mientras les das tiempo a los chicos a que puedan ponerse Yo bellos. les aviso para que digan whisky. Y prender la cámara de a poquito, a ver, ahí prendió. Que digan whisky, pero no lo tomen. José. Avísanos para poner la reacción. Ay, mi reacción, mi corazoncito. Bueno, whisky. Ahí va, chicos. ¿Salió? Ya. Voy por la otra, porque son dos partes. A ver, chicos. No se olviden su reacción. Ay, hijo. Mi corazón. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, gracias, Tati. Sí, gracias a ti. Ahora vamos al tiempo de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes quiere preguntar o decir algo, pueden levantar la manito. Mi compañera Cintia vamos a estar pendiente y si por lo menos quieren preguntar anónimamente, también pueden escribirnos al privado nosotros y en eso lo apoyaremos. Entonces, en ese orden. Ya veo que Henry levantó la mano en primerita, comenzamos, Henry, tu pregunta, tu tiempo. Buenas noches, soy de Ecuador. Soy de Ecuador y bueno, tengo una pregunta. Sé que los líderes nos dicen que tenemos de casarnos, pero es una pregunta como son que fueron parejas. ¿Cuáles fueron como los desafíos que tuvieron ustedes cuando se casaron? ¿Y cómo pudieron enfrentar los desafíos realmente en los 7 años de que se casaron? Tanto como temporal y espiritualmente. ¿Cuáles son? Sí. A ver si escuché bien. ¿Nos puedes repetir la pregunta un poquito más alto? Porque yo escuché, ¿cuáles son los desafíos que tuvimos cuando nos casamos? ¿Se casaron? ¿Temporales y espirituales? Sí, temporal y espiritualmente, hasta ahora. De cuando nos casamos hasta ahora. Sí, montones. Hace una lista. Bueno, creo que mi punto de vista, ¿no? Yo antes de casarme, siempre pensé que no me iba a casar sin tener nada. Yo pensaba eso, ¿no? No me voy a casar sin tener nada, sin tener estabilidad, sin tener una casa amoblada, no sé. Yo antes pensaba que necesitaba mucho para casarme, ¿no? Y ahí cuando lo conocí a David, justo sucedió de que vivíamos en países distintos y nos hablábamos por Skype, ¿no? Como él comentó. Y cuando me pidió en casamiento, ¿no? Literalmente no teníamos nada.
Nada, Cuando nos nada. casamos tampoco. Cuando nos casamos tampoco, ¿no? Y creo que ahí fue el primer desafío, ¿no? De decirle que sí o no, primero de mi punto, ¿no? Decirle que sí o no, ¿no? Confiar en el Señor de que todo va a salir bien, que Él nos va a apoyar, o no, esperamos un poco más y nos acomodamos antes de casarnos, ¿no? Entonces creo que primero, siempre que vamos a hacer una buena elección, ¿no? Siempre vienen los desafíos de Satanás, ¿no? Con pensamientos que nos quieren echar para atrás. Y bueno, nos casamos, como él dijo, ¿no? Sin nada, él estaba estudiando acá en la escuela, acá en Argentina, ¿no? Cuando uno entra a ser policía, pasa un año internado. Entonces él pasó un año adentro de la escuela, salía solo los fines de semana, ¿no? Y por eso también tuvimos mucho apoyo de la familia, especialmente la familia de él que vivía acá en Argentina, porque elegimos vivir en Argentina. Y como él dijo, ¿no? Nos armamos un espacio en la casa de la mamá de él hasta que él saliera de la escuela y ahí nos alquiláramos una casa, ¿no? Creo que ese fue el primer desafío, ¿no? Casar realmente sin tener nada y confiando de que el Señor nos iba a ayudar, más siendo dos misioneros retornados, porque nosotros dos servimos misión, y sabíamos que hay una bendición en las Escrituras, ¿no? Que dice que el Señor te va a dar 20 veces más de lo que vos tenías antes de ir a la misión, ¿no? Entonces, confiando de que el Señor iba a cumplir con su promesa, ¿no? Y sucedió, tanto que como una de las metas que nos pusimos en el libro que escribimos cuando nos casamos, ¿no? Fue de comprar una casa. Y nosotros, de no tener nada, en un año pudimos comprar una casa, que para mí es un montón, ¿no? Es un montón. Entonces, bueno, ese creo que fue el primer desafío, ¿no? Sí, sí, yo En también En creo. Argentina, encima, comprar una casa. Sí, comprar, una locura. de estar en... Sucedieron cosas que son hicieron... es la mano del sí, Señor, tal ¿no? cual. Es Sí, sí, de sí, nosotros sí, habemos sí. confiado en Él y hacer las cosas bien, ¿no? O sea, nos pusimos metas, no es que nos quedamos, bueno, con las manos para... Pusimos metas y buscamos los medios para comprar una casa, ¿no? Fuimos atrás de Bancos, un montón de cosas. lo que era necesario, ¿no? Para ir. Siempre la mano del Señor junto con nuestras acciones, ¿no? Van a la par. Sí, y hasta también que yo ya había terminado 3 meses o 4 meses después que nos casamos, yo terminé el curso y ya estaba trabajando, tenía una estabilidad un poco distinta, entonces podíamos salir a pretender créditos de los bancos para poder comprar nuestra casa. Que fue difícil, que fueron muchos desafíos, pero que lo pudimos lograr, ¿no? Este es el primero, ¿no? Eso es el primero, con relación a la pregunta que nos dice. ¿Está bien, Henry? ¿Más o menos contestada la pregunta? Sí, gracias, les agradezco bastante, muchas gracias. A ver, Santi, veo manitos y cosas en el chat. Sí, Gracias por Maquito preguntó primero, después viene Josué y después viene Mati en el chat. Ok, ¿te parece que yo vea los del chat y vos ves los de las manitos? Nos turnamos. Yo leo una del chat y después vos una de la manito levantada. Dalo por hecho, si va. Dale. A ver, vamos a ver en el chat. Tenemos la pregunta de Maco Aguirre y pregunta ¿cómo fue que se conocieron? ¿Será que esperan que ya estaban cansados de hablar de matrimonio? Pero las preguntas de matrimonio, ¿eh? Están queriendo conocerse ustedes, ¿eh? Bueno. Ahora contalo vos, que yo ya... ¿Lo cuento yo? Sí. Bueno, hoy un poco con los chicos que estuvimos hablando al principio, que son los administradores, creo, pudimos contarle un poquito y adelantarle un poco más o menos cómo fue que nos conocimos. Sí, es verdad que los dos servimos la misma misión y en el mismo tiempo, ¿no? Y que ella salió a la misión 6 meses después de que yo ya estaba en la misión, entonces por ende volvimos el mismo día hacia casa, ¿no? Y nos conocimos, o sea, o sea, en la misión sí compartimos momentos en la misión que sabíamos quién era uno y quién era el otro, pero no teníamos el mismo grupo de amigos. Los que fueron a la misión saben que a veces vos tenés un grupo de amigos en la misión y por ahí mis amigos no eran los mismos de ella y que entonces nunca coincidimos en charlar mucho ni nada, sino que ya volviéndonos casi muy cerca de volvernos a casa,
primeramente estaba un día yo en una entrevista con el presidente y ella por algún motivo entró a la oficina del presidente y ahí fue que el presidente le dijo, hermana, entre, le decía, ¿no? Y el presidente hizo de Cupido un poco, ¿no? Y le dijo, mire qué buen misionero, usted lo conoce, sabe que él es muy bueno. Y me tiraba flores, pero todavía faltaba un mes para volver a casa. Entonces, como que, nada, está bien, presidente, no le hicimos caso, dijo el presidente. Pero en nuestra misión acostumbrábamos a que cuando volvemos para casa, la noche anterior de volvernos, tenemos una noche de pizza con el presidente, ¿no? Nos juntábamos a comer pizzas en la casa del presidente. Y el presidente en esas noches también nos entrevista y habla un poco con nosotros, ¿no? Y en esa charla me dijo, Elder, ¿usted tiene novia que le está esperando en su casa? Y yo le dije, no, presidente, yo simplemente vine a servir a Dios y quiero volver a mi casa, anotarme en la facultad, disfrutar de mi familia, sin pensar en todo esto, ¿no? Que sucedió después de la misión, muy poco tiempo después. Así que el presidente me había dicho que yo en esos 2 años no había aprendido nada. Me dijo, Elder, usted no aprendió nada en estos 2 años. Y como que me retó un poco y me dijo, vaya ahora y anote el Facebook de la hermana Chaparro. Me dijo, porque en ese tiempo existía Facebook. Y me dijo, mañana después de que le releven, le escribe. Y así fue que anotamos el Facebook y después charlando un poco, a ella le había dicho exactamente unas palabras parecidas, pero que también le había instado a que me conozca a mí después de que terminemos con después de que seamos relevados. Y comenzamos a charlar, charlamos un poco y fue que fuimos decidiendo visitarnos y continuar a conocernos y que después nos pusimos de novio. ¿Se pudo Bien. responder? Ese presidente. Todo culpa del presidente Cupido. Es algo que no es normal, que es medio atípico, pero que realmente nos sucedió así. Gracias, familia. Inspiración. Josué, tienes la mano levantada. ¿Todavía estás? Pues, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Las familias Freitas. Hola. Sí, ¿no? Hola, perdón, estaba leyendo los comentarios y me estaba riendo un poco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Josué, yo pertenezco a la estaca de Miramar, soy de Perú. Ah, Gracias por... Es muy bueno que hagas las invitaciones, pues, ¿no? De que los chicos se animen, que están en edad de misión, pues, puedan hacerlo, porque son temas de pertenecer al Sumo Consejo de Estaca, historia familiar, y el poder estar presente, pues, la asistencia a los templos y todo eso. Súper bueno. Referente al tema que has compartido, me pareció súper bueno, del hecho de que tengamos siempre la mira en Cristo, ¿no? Un camino recto. Hoy en la mañana estaba leyendo algunas cosas que las personas o el hombre se distrae y se pierde, tiende a caminar en círculos, ¿no? Y llega a su objetivo. Esa es la referencia para caminar en línea recta, ¿no? Unos puntos es ir a la misión, ir a con nuestra obra genealogía, ¿no? Genealógica, creo que la 4ª generación, nos piden como, nos invitan a hacerlo, ¿no? La indexación y todos esos temas. Yo creo que el base de las preguntas de los jóvenes que se hacen en estas devocionales es cómo se conocieron, cuáles son sus metas, qué problemas pasaron, temporal, espiritual, quién se declara, cómo logró el sí, ¿no? Que estoy escuchando, o bueno, estoy recordando que quizás esas preguntas son un poquito de miedo, ¿no? El miedo es contrario a la fe, y es quizás lo que Pedro sentía, pues, ¿no? Una vez de haber caminado ya algunos pasos, pues, quizás la oscuridad, el viento y las olas del mar, pues, como hombre natural vamos a sentir miedo, es algo que no se acaba, ¿no? Incluso ustedes han ido a la misión, son casados,
pero quizás a veces hay temores como hombres naturales, pues, ¿no? Sí queremos tener hijos, pero como ser padres, ¿no? Por primera vez, si el hijo se enferma, y todas esas cosas, siempre va a haber temores en nuestra vida, pero cuán importante es que podamos tener la mira al frente, directa, hacia Cristo, para que nosotros podamos avanzar, podamos seguir desarrollándonos, perfeccionándonos en este mundo. También estoy en busca de poder conocer la persona correcta, una persona idónea, ¿no? Que me ayude también a fortalecer esta fe en Jesucristo. Creo que cada uno de los jóvenes acá pueden aprender de los consejos de ustedes, de sus experiencias, pero deseo también que sepan que cada persona es diferente. Cada persona va a tener pruebas diferentes, somos únicos. Entonces, lo que hoy aprendí en la clase del quórum es acerca de la revelación, ¿no? Se nos invita, aquellos que somos conversos, preguntar a Dios, ¿no? Si las cosas que estamos recibiendo vienen de Él. Entonces, yo creo que ese principio nunca debemos olvidar. Debemos siempre consultar al Señor en todos nuestros hechos, para que Él de alguna manera nos guíe y nosotros poder, pues, estar atentos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a conocer a una persona de diferente manera, ¿no? También las pruebas que vamos a tener en nuestro trabajo, aquellos que todavía no lo tienen, o algunos que están aprendiendo dentro del llamamiento. Creo que la revelación y la oración es algo que nos va a ayudar mucho. Y no solamente queda ahí, sino también compartirlo, como lo están haciendo ustedes, porque de eso vamos aprendiendo, ¿no? De ese lindo principio. Y no tengo preguntas, solo quería comentar eso. Muchas gracias por el mensaje. Me quedo con eso, lo que ustedes han dicho. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Josué. ¿Cinti? Sí, gracias, Josué. A ver, vamos en el chat. Teníamos la pregunta de Mati. Por lo que entiendo, cualquier cosa, Mati, corregime si no es así. Como que nos ven. ¿Ahí aprendiste el audio? Sí, ¿me escuchan? Se te escucha entrecortado. Pero si quieres la lees, Cinti, porque sabes que Mateo se le complica un poco. Sí, sí. Lo que pasa es que no se entiende mucho. Sí. Ya, estaba preguntando cuáles son los ingredientes para llegar como pareja casada a tener 7 años como casados o a 50 años de boda. O sea, cuáles son los ingredientes para poder llegar a llegar 50 años como casados. ¿Puedo? Antes que diga tus ingredientes, yo creo que como dijo Josué, ¿no? Cada uno tiene una experiencia distinta y lo más importante es saber que existen las revelaciones, ¿no? Creemos en eso en nuestra iglesia, ¿no? De revelaciones y que todos podemos consultar siempre a Dios, ¿no? Orar y preguntar, ¿no? A ver cuáles son tus ingredientes. Yo tengo uno solo. No sé hasta los 50, sé hasta los 7 casi, ¿no? 6 y medio, 6, casi 7. Y el que yo conozco fue decirle sí, mi amor, ¿no? Fue escuchar a mi esposa, ¿no? Y saber que realmente es sabia y que realmente el Señor me colocó con ella por algo en especial, ¿no? Porque necesitaba yo escucharla a ella y necesitaba que ella realmente fuera un guía también para nosotros y la parte más esencial de nuestra pareja, ¿no? Creo que continuamos juntos porque decidimos armar una relación de nosotros dos, pero con el Señor principalmente, ¿no? Ponerlo a Él como
delante de nosotros y ir haciendo las cosas acorde a lo que Él nos iba pidiendo y sin dejar de servirle y sin dejar de hacer las cosas que Él nos pide, ¿no? Me gusta pensar que en los momentos que mejor estamos es cuando más estamos sirviendo al Señor, ¿no? Y si tenemos algún contratiempo o algún desafío, o si tenemos alguna, no sé si discusión, porque sí, hemos tenido tal vez alguna, pero no alguna que otra, fue porque tal vez dejamos de hacer esas pequeñas cosas, como por ejemplo, si por ahí no oramos juntos, o si por ahí dejamos de hacer cosas pequeñas que nos distraen, ¿no? Cuando más tenemos nuestro foco con el Señor, es cuando más bien estamos. No sé si pudimos responder a tu pregunta. Sí, creo que es justamente eso, ¿no? De todo lo que estamos hablando, Sí. de que el profeta nos aconseja hacer, ¿no? Que es centrarse en Jesucristo, ¿no? Creo que para todo en nuestra vida, ¿no? Hay que centrarse en Jesucristo, hasta en el matrimonio. Yo con David somos totalmente distintos, agua y aceite. Si a mí me gusta el dulce, a él le gusta el salado, a mí me gusta un tipo de música, a él le gusta otro tipo de música. Somos totalmente distintos y eso muchas veces genera como choques, ¿no? Porque somos distintos en la manera de ser, en las cosas que nos gustan, las comidas, cada detalle, somos muy distintos. Y creo que si logramos estar juntos esos 7 años y si quedamos juntos 50 años, ¿no? Y para toda la eternidad, es justamente por eso, ¿no? Es porque miramos a lo lejos y tenemos nuestra mente sentada en Cristo y que queremos tener un matrimonio eterno y todo eso. Así que creo que es el ingrediente, ¿no? Uh-huh. Sí, mi amor, recordalo, sí, mi amor. ¿Quién era que hizo la pregunta? Pero a ambos les gusta decir, sí, por lo menos eso, ¿no? Una cosa que nos gusta juntos. No, sí, claro que se puede. No digo de no quererse, sino que hay mucho más choques, ¿no? Cuando dos personas son distintas. Esa frase es fundamental, chicos, fundamental. Justo la familia que invitó Santi, que son de Venezuela, también hablaron, hicieron un PowerPoint todo y pusieron eso como clave también. Sí, mi amor, textual. Están conectados. Sí, ya estamos entendiendo que esa es la clave ahí. Sí, mi amor. Y mirá que no habíamos visto eso. Fue algo que surgió. No fue. Sí, se cae golpe, dice. A ver, Leo, vos Santi invita a ver si levanta las manitos a alguien. Leo una pregunta que me llegó, es anónima ahí activé mi micrófono, sí. A ver, nos cuenta, dice, me estoy conociendo con un chico de Perú, pero ya no tenemos la misma química que antes. ¿Qué debo hacer al respecto? Ajá. Como dije, creo yo, no sé, pero creo yo que como dijimos al principio, estamos a una semana de oír a los profetas. Y si tenemos alguna inquietud para con nuestro futuro, incluso también, podemos hablar con Dios. Y podemos pedirle que Dios nos dé esa respuesta. Que tal vez a veces nosotros ya sabemos cuál es la respuesta, pero que tal vez las queremos escuchar de Él, ¿no? Entonces, pedirle al Señor que nos aclare un poco nuestra situación y que nos ayude a tomar una decisión que realmente va a ser la correcta en nuestras vidas. Yo sé que el Señor lo va a hacer y que Él nos va a ayudar, ¿no? ¿Te gustaría algo más compartir con relación a eso? No, creo que está perfecto. Creo que tenemos que buscar revelación, aprovechar que ahora es la conferencia, ¿no? Que podemos preguntar y tener la respuesta directamente de los siervos del Señor, ¿no? Uh-huh. A mí ya me pasó algo parecido, si quieren cuento mi experiencia, ¿no? Cuando era más chica, cuando tenía 16, 17, justo también estaba conociendo a un chico y me causaba inquietud, no sabía si ponerme de novio con él o no, cortar definitivamente y decir, no, mira, no, eso no va.
Y me acuerdo que realmente lo que me ayudó fue hacer una oración. Justo estaba haciendo las metas del librito de las mujeres jóvenes, ¿no? Y hablaba de oración, y hablaba de leer escrituras que te enseñaban cómo orar para recibir revelación, ¿no? Que tenemos que preguntar directamente a Dios con todas las palabras, ¿no? Dios quiere que seamos claros. Yo necesito saber tal cosa, haceme sentir si eso es o no es para mí, ¿no? Y yo me acuerdo claramente los sentimientos que tuve de que no era para mí aquel joven, ¿no? Aquel noviazgo, digamos, ¿no? Entonces, menos mal. Entonces yo creo que eso, como dijo mi esposo, ¿no? Buscar y preguntar a Dios todas nuestras inquietudes, porque Él los conoce y Él nos va a contestar mejor que nadie. Santi, creo que no hay manito levantada. ¿Querés leer vos una del chat y después leo yo? Ok, entonces leo la del chat y la manita adelantada la lees vos. Ah, ¿tenemos una manito levantada? No la veo. No, sino que digo que si leo lo del... No, te digo, como no hay manitos levantadas, que vos eras el encargado de eso, leemos uno y uno en el chat. Oye, si quieres terminar de leer esta en el chat, porque tengo una pregunta que me escribieron y cuestiones, entonces voy a, después que tú Dale. leas. Dale. A ver, bueno, continúo. Alex, este no es anónimo, dice, Thomas S. Monson tenía citas con su esposa en bailes de la estaca. Para una relación a distancia, ¿es correcto invitar a nuestras citas, a nuestras actividades, en nuestros respectivos barrios? ¿Y cómo esto puede influir de manera clave si es la persona correcta para nosotros? Claro, esta manera virtual, esas actividades. Bueno, a ver, algo así. A ver si entiendo. Sería de si debemos invitar a nuestras actividades virtuales, incluso que tenemos como ustedes las tienen, ¿no? Perfecto, entendí. A esas personas con las que nos estamos conociendo. Si yo creo que sí, que es importante que hacer a la persona que nosotros queremos para con nosotros parte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos, ¿no? Incluso mejor si esa persona es de nuestra fe, por así decirlo, ¿no? Y es una persona de la iglesia con la que nos estamos conociendo, debemos hacerla, que ella esté junto con nosotros en estos momentos que vamos viviendo, como por ejemplo ustedes viven en el grupo acá, o en las actividades que ustedes con el grupo de Jazz Tropical tienen en su cotidiano, ¿no? Porque vi que tienen un montón de cosas que hacen y un montón de momentos que pueden compartir con esas personas, incluso hasta siendo virtual, ¿no? Sí. Es más, así, voy a decir, nosotros fuimos una pareja virtual, ¿no? Y me tocó a mí venir y vivir a Argentina, ¿no? Es mucho más fácil cuando yo ya estoy integrada con los amigos de él, ¿no? Vos venís y ya conocés, entonces, si tenés una relación virtual, está bueno que esa persona conozca a tu familia, a tus amigos, a todos que están a tu alrededor, porque un momento el objetivo es que esa relación deje de ser virtual, ¿no? Y es mucho más fácil para ambos lados si ya conocen los lazos, ¿no? de amistad y familiares que uno tiene. ¿Pudimos responder a la pregunta? Genial, Alexander, entonces. La próxima. La próxima, que son las 23:54 y mañana entro a trabajar a las 5 de la mañana. Dale, Santi, que era tuya la que tenías. No hay problema, igual, no hay problema, tranquilos. Bueno, esto es una pregunta, ¿no? Que estábamos conversando un amigo, hermano, ¿no? Que tengo, que es de Venezuela, está viviendo ahorita en Chile. Estábamos conversando un poco, ¿no? Sobre las relaciones, ¿ok? Y entre el sexo opuesto. Y estamos tocando un tema sobre el preguntar al Padre Celestial, ¿no? ¿Ok? Y
tocamos el punto de que el Padre Celestial quizás nos influya de que esa persona puede ser, ¿okay?, nuestra compañera idónea, pero no, como que no nos va a decir como que es esta, ¿no? Es lo que estamos conversando. Y me acuerdo algo que me dijo mi obispo, bueno, mi anterior obispo, que decía de que todas las mujeres son hijas de Dios, son buenas, ¿no? La pregunta era que si nosotros éramos buenos para ellas y que si éramos capaces de llevar una hija de ellas, de él, hacia su presencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar de la pregunta? Para ver si también ayudo a mi amigo, ¿no? De que si por lo menos no recibes respuesta a tu pregunta con El Salvador, ¿qué medida se podría tomar en ese caso, pues? Ya que por lo menos la última decisión la tiene la persona. Mirá, a ver si pude haber interpretado bien tu pregunta. Santi, creo yo que miedo tuvo Pedro, ¿no? Pedro tuvo miedo, que era un apóstol, y que era la persona que el propio Salvador escogió para ser el presidente de la iglesia luego de su ascensión, ¿no? Entonces imagínense en nosotros, que somos personas normales, ¿no? Y que tenemos un montón de desafíos, nosotros también tenemos miedo. Solamente hace parte el miedo, pero solamente tenemos que tener fe que el Señor nos va a ayudar a poder lograr aquello que nosotros querramos lograr. Y sí, tal vez también lo tuve, pero sabía que tenía que ser primeramente fiel a Dios y a mi esposa para poder continuar para que nuestra relación perdure en el tiempo y para poder llevarle nuevamente a su Padre Celestial a una de sus hijas especiales, ¿no? Miedo tenemos, pero tenemos que saber que hacen parte y que debemos poner de nuestro mejor para poder conseguir la meta final que tenemos, ¿no? Y estoy viendo que también conectado está mi suegro, ¿no? Que fueron invitados nuestros, ¿no? Y yo en partes tenía miedo de hacer con que mi esposa tenga una buena vida, ¿no? Y siempre me esforcé cada día, Santi, si responde a tu pregunta. Nuestro perrito está ladrando, así que le vamos a abrir la puerta, porque él nos ladra cuando quiere salir. Pero decime si te la pude contestar y si no, le buscamos la vuelta para contestar la pregunta. No, sí. Lo que pasa es que es un debate pues, que tuvimos allá, entonces estuvimos medio ahí, un poquito ahí intenso ahí. Pero porque a él le sucedió algo y a mí me sucedió algo distinto, ¿no? Entonces, estuvimos como que debatiendo eso, pero ya entiendo tu punto de vista y gracias por eso. Listo, buenísimo. Continuamos con una pregunta que tenemos en el chat en privado. Dice, es anónimo, ¿se debe buscar el amor o se debe esperar a que llegue a nuestras vidas? Mira, ¿te gustaría responderla? Yo no soy mucho de esperar a que llegue. Es mucha suerte que te lleguen las cosas, no sé, yo creo que no sucede así, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que buscar, las cosas no suceden sin acciones, ¿no? Entonces si vos no lo buscas, puede ser que llegue, pero me parece que va a ser bien más difícil, ¿no? Yo pienso que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y realmente debemos iniciar algunas acciones si queremos algunas consecuencias en nuestras vidas. Toda acción tiene una consecuencia. Si yo quiero tener un matrimonio eterno, tengo que buscar una persona para casarme. De la misma forma que si yo quiero que esa persona sea miembro de la iglesia, yo voy a buscar adentro de la iglesia. Si yo quiero que esa persona, entonces vos vas buscando de acuerdo con tus metas, ¿no? Porque como dijimos, no, tenemos que saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y a veces ponele, si yo quiero tener un trabajo, el trabajo, si yo no salgo a repartir currículums o a presentarme o a hablar o a buscar,
a veces no llega, a veces llega, a algunas personas les llega, puede llegar sin hacer alguna acción, pero es bien más probable que pueda llegar si realmente hacemos algo en busca de aquello que queremos. Ok, muchas gracias. Santi, tenemos otra pregunta en el chat. Sí, pero antes de eso, Cinti, hay una manito levantada que es de Esmeralda. Entonces, si quieres, le damos Dale. chance a Esmeralda y después lees la pregunta. Esmeralda, si estás por ahí, es tu tiempo. Ok, muy buenas noches con todos. En realidad no tengo pregunta, pero quiero compartir una experiencia. En realidad felicitar por sus consejos maravillosos ante nosotros. Y sé que al aprender muchas cosas, nos va a ayudar a nosotros. Y algo muy importante que aprendí es de que nosotros debemos de tomar decisiones, ¿no? Pero decisiones correctas, ¿no? Que eso nos va a ayudar. Y también lo que nosotros debemos de hacer es esforzarnos cada día, ¿no? Para seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y sé que en realidad el matrimonio es bonito, ¿no? Pero debemos ¿cómo digamos? De poder esforzarnos, ¿no? Cada día para que todo sea maravilloso, ¿no? Y gracias por sus enseñanzas, sus consejos, y yo sé que nuestro Padre Celestial les bendecirá, porque cada enseñanza que ustedes dan nos dará mucha fortaleza y bendiciones a cada uno de nosotros. Y les agradezco porque cada domingo que realizan ante cada de cada matrimonio es inspirado. Para mí, en verdad, es inspirado y sobre todo me llena de mucha paz y tranquilidad, ¿no? Y gracias, y esto lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Esmeralda. Sí, mil gracias. Bueno, ahora sí pasamos a la pregunta del chat que dice: ¿es prudente tener una relación a distancia? Porque hay una hermana Cupido que me quiere hacer pareja con otra hermana, no diré quién soy. No sé. ¿Te gustaría responderla? Si es prudente. Creo que cada uno tiene una experiencia distinta, ¿no? Si es hermana Cupido es como nuestro presidente, puede ser que salga bien, pero la verdad que yo creo que uno no pierde nada conociendo, ¿no? Siempre escuché cuando yo era joven que uno tenía que conocer para después saber qué tenés que elegir, ¿no? Entonces siempre está bueno cuando somos jóvenes conocer a muchas personas y saber qué tipo de personas queremos para nosotros, ¿no? Así que creo que no se pierde nada conociendo. No, y que cada uno somos distintos, ¿no? Y puede que el Señor nos sorprenda de esa manera. O sea, va a ser un desafío creo que Julián hizo la pregunta, ¿no? Va a ser un desafío para vos, Julián, poder saber si es prudente o no. Pero sí, si el Señor lo cree que así sea, y que así va a ser para vos, realmente va a ser así.
Así que no sé si es prudente o no, pero sé que en nuestro caso funcionó. ¿Está bien esta respuesta a tu pregunta, Julián? Claro. Perfecto. Hay 2 preguntas más, Cindy, creo. Dale, léela, te toca. De ahí voy yo. Ok. Bueno, voy a leerla. Humberto, bueno, creo que es Humberto una pregunta. Un amigo me dice que no recomienda. Ok. Voy con Marlene. ¿Qué es lo esencial para tener la confianza necesaria en una relación a distancia y que ésta funcione? Que por ahí el amigo tiene ese pensamiento, ¿no? De darle esa recomendación a él, ¿no? Y después continúan diciendo que es súper chapado a la antigua. No, esa es Una- la ¿cómo? otra que está leyendo. No, él creo que leyó esta, ¿no? Un amigo me dice que no es recomendable las relaciones a distancia, pero él es súper chapado a la antigua, así que no lo pesco mucho. ¿Viste? Y si es esa la pregunta, Fue un comentario, no fue una pregunta. Esa fue La la que pregunta fue la de abajo, ah, la de la perdón. señorita Marlene, la que dice que Ah, qué es lo esencial para tener la confianza necesaria en una relación a distancia y que ésta funcione. ¿cómo le puedo responder? Una de las cosas que estaba leyendo yo en el libro este que les conté, ¿no? Este que escribimos con mi esposa un poco, y que tenemos que actualizarlo porque está hace mucho que no escribimos, pero que hoy la recordé también cuando lo estaba leyendo, es que cuando ella vino para acá, al día siguiente nosotros fuimos al templo, ¿no? Tal vez ni siquiera nos habíamos dado un beso ni nada, ¿no? Sino que fuimos al templo el otro día, y entramos al templo y hicimos una oración juntos en el salón celestial del templo, ¿no? Y pudimos sentir como que sí, que realmente éramos el uno, que teníamos que continuar adelante, que ponernos de novios y que seguir juntos. El primer beso que nos dimos fue después afuera del templo, ¿no? Pero por el sentimiento que ambos tuvimos cuando pudimos hacer nuestra oración juntos en el salón celestial, que le preguntamos a Dios y Él nos hizo sentir eso, que realmente era para que estemos juntos. Y contestando a la pregunta, ¿qué fue importante? Realmente las respuestas del Señor para con nosotros y los sentimientos que tuvimos, ¿qué es lo esencial para tener la confianza necesaria en una relación a distancia y que esto funcione? Que después cuando nos vimos, lo primero que hicimos fue ir al templo y pedirle al Señor que realmente nos haga sentir si era ella para la chica con la que me tenía que poner de novio y ella yo, el chico, ¿no? Así que fue esencial haber orado al Señor y haber sentido la respuesta de Él. En nuestro caso fue en el templo y juntos, pero si en caso de como esa distancia y tener que hacerlo por separado, yo creo que los sentimientos los vamos a sentir de todas maneras. Por algo ella vino para acá y nosotros pudimos ir conociéndonos, ¿no? ¿Está bien? Sí, creo que sí. Eso con respecto al saber que eran el uno para el otro, ¿no? Y en el tema de la confianza, que creo que por donde iba Marlene, en su relación a distancia, ¿cómo hacen? Como nuestra experiencia personal, ¿no? Nosotros no Claro, somos claro. personas celosas, entonces eso creo que es mucho más fácil, ¿no? Siempre confié en él, yo conocía su carácter, su tipo de persona, sabía que se estaba relacionando conmigo y que no se iba a relacionar con otras chicas, no, porque estábamos juntos. Entonces, por conocerlo a él, conocer su carácter y no ser una persona celosa, ¿no? Porque igual, como estamos a distancia, íbamos a bailes separados, es obvio. Yo iba a mi estaca, en mi instituto, y él iba por acá en los bailes, pero como teníamos la certeza de que queríamos casarnos,
nos conocíamos, ¿no? Como dije, no teníamos celo. Y también creo yo que los bailes que hemos ido antes de que nos pongamos de novio fueron pocos. Volvimos... Decilo por vos. Yo no fui a muchos. Yo no fui a muchos A mí bailes. me encantaban los bailes. Sí, pero, o sea, nosotros volvimos de la misión en septiembre. El día que yo llegué había un baile. Me relevaron y ahí estaba yo. No nos conocíamos. No, pero volvimos de la misión en septiembre. En noviembre fue que ella vino para acá y nosotros nos pusimos de novio. Hasta entonces hemos ido a bailes, sí, seguramente, porque estábamos hablando juntos, conversábamos, y hemos ido a algunos que otros bailes, pero sabíamos que en noviembre ella iba a venir para acá y que nos íbamos a conocer. Y al día de hoy, después de 7 años de casados, no tuvimos problemas de ese índole, de celos y demás, porque uno confía en el otro, y yo sé que es la persona que tengo al lado. Muchos a veces en el trabajo hablan de esas cosas y demás, y uno, yo sé que estoy tranquilo, porque sé quién es mi esposa, y sé con quién me casé. Entonces... La confianza no es solo una relación a distancia, la tenés que tener si la relación de lado a lado también, ¿no? Sí, tal cual. ¿Se pudo responder a la pregunta de Marlene? No sé si ella. Sí, está acá. Está acá. Ah, sí. Marlene Avisanos puso sí, muchas gracias. Yo toco así la pantalla de la computadora como si fuera que se sube como el celular. A ver, me parece que estamos, ¿no, Santi? Ah, no, Sí, espera. viene Ahí. Humberto. Dale. Y creo que bueno, si no hay más preguntas por el chat, terminamos entonces con Humberto, ya que la familia tiene que irse también. No hay problema. Ya, bueno, una pregunta que tengo, una pregunta un poco, no sé si polémica. Ustedes, en su caso, como relación a distancia, sus líderes, sus obispos, ¿no les hicieron problema por el tema de una relación a distancia? Hago la pregunta por un tema personal que yo tuve. Pues. Yo tuve un obispo hace algunos años atrás yo tuve una relación a distancia y mi obispo estaba totalmente, o sea, era enemigo acérrimo de la relación a distancia. Yo creo que a lo mejor no quería que yo me fuera del barrio porque se le iba una recomendación vigente, un pagador de diezmo íntegro, como 5 números de una. Probablemente era por eso. Pero en el caso de ustedes, no tuvieron problemas con sus líderes que le dijeron que no, que busque acá, que por algo usted nació en esta ciudad, en este país y cosas así. Porque yo por lo menos ese problema lo tuve a full. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo fue? Que nunca lo escuché, y es más, como obispo, mi obispo siempre me preguntó si quería que él hable con el obispo de mi esposo, ¿no? Para conocer a mi esposo, para preguntarle al obispo, ¿no? Es un buen joven, es porque se está llevando una chica de 10, entonces mi obispo siempre mi obispo conmigo y con todos los jóvenes de Mestaca, ¿no? Todos los que se fueron del barrio, él siempre tuvo la preocupación de llamar al obispo del otro joven, ¿no? De que estábamos conociendo, y preguntar para estar seguro de que era una buena persona, pero en relación a trabas, no, ninguna. ¿Tu obispo igual? No tuvo trabas, sino que yo creo que lo que pasó que mi obispo también te conoció a vos, después cuando vos viniste para acá. Entonces, siempre me preguntaba, ¿cómo está Karina? Y cosas así. Como, qué buena chica, cuidala, o sea, como que, ¿y cuándo va a venir? ¿Cuándo se van a casar? Y cosas así. Pero, no, y pensándolo como lo piensa Humberto, es buenísimo, porque se me está yendo un pagador de diezmo, una recomendación activa y un montón de ítems que son importantes para el barrio. Pero realmente... creo yo que eso va más en apoyar a las personas a las cuales les servimos, ¿no? Y para que progresen, ¿no? Tal cual, porque es importante en nuestra vida que podamos conocer a nuestra compañera y formar nuestra familia. Yo creo que sí, para mí me importaría más tener un sellamiento que un hermano que me pague el diezmo y que sea íntegro, ¿no? Que ese hermano se selle. ¿No? Si es en mi barrio, mejor, y si no, en el barrio que ellos decían estar.
Sí, bendito sea, ¿no? Sí, yo creo que más que los líderes, yo creo que a veces las personas no creen, ¿no?, en un relacionamiento a distancia. Más eso, ¿no? Muchos dicen, yo creo que no va a ir muy lejos eso, ¿no? Así que con relación a los líderes, no. Voy a interceder por lo que decía Humberto. Bueno, voy a dejarlo Marito, pero más que una pregunta es como un comentario, porque a mí también me pasó lo mismo hace poco. Cuando presenté la renovación de la recomendación, el presidente me preguntó que si tenía alguna relación, y yo le dije que no, o si estaba conociendo a alguien. Entonces me dijo, si es a distancia, por favor me avisa, porque hay que cuidar a las niñas o a las mujeres, señoritas. Me avisan que pueda conocer al presidente de la estaca de la persona y hacemos una entrevista entre presidentes y entre obispos. Y también, como hace unos meses, invité al que fue obispo en mi barrio y él me dice, y me insiste bastante, no busque a nadie por fuera, no vuelva a esas reuniones virtuales, búsquelo acá o allá al templo y allá lo encuentra. Entonces me insiste bastante que cada vez que voy a la capilla me dice, no lo busque allá, búsquelo acá. Tierrazo en la cabeza, son. Sí, a mí me pasó eso. Bueno, y pensándolo así, yo estaba pensando en cómo ellos se preocupan por ustedes también, ¿no? En poder, que es bueno también que se preocupen por nosotros, pero tienen que saber que ustedes tienen el albedrío de poder elegir. Y eso es algo que nos dio el Señor y es algo que lo tenemos con nosotros y que nosotros vamos a saber, el Señor nos va a ayudar, tenemos que confiar en que Él nos va a ayudar también a elegir y que realmente esa elección va a ser la persona importante en nuestra vida, va a ser la diferencia, ¿no? Así sea a distancia o en persona, ¿no? Yo creo que lo que debemos dejar de lado es el miedo y tener más fe que tanto miedo, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Pero sí, está bueno que nuestros líderes se preocupen con nosotros y que tal vez nos conozcamos y que tal vez el obispo o el presidente hable tal vez el obispo que hable con el obispo está bueno, porque el obispo nos conoce a nosotros y el otro obispo conoce al joven. Y yo creo que ellos no nos van a decir, solamente para que el joven se case, nos van a decir un joven que no es bueno, nos van a decir que es bueno. Y yo creo que si el joven no es bueno, el obispo le va a ayudar a que él sea bueno, ¿no? Entonces es importante que ellos se preocupen, pero también es importante que las decisiones las tomamos nosotros, chicos. Que tenemos el albedrío que Dios nos dio y que realmente tenemos que dejar el miedo a un lado y saber que lo que nos propongamos lo podemos conseguir con la ayuda del Señor, ¿no? Otra intervención. Inclusive cuando empezó la pandemia, empezamos a conocernos virtualmente. Estuve invitando amigos a la ceremonia, a las sacramentales virtuales. Y aunque a mí el obispo nunca me preguntó, pero a ellos sí les preguntó por quién nos invitó, por quién es que asistes. Y pues los chicos le decían, no, yo voy por Tati porque ella me invitó a la sacramental. Por ahí podés invitar también a tu obispo, ¿no? Si a veces los líderes tienen miedo porque no conocen también, a veces no están tan acostumbrados con la tecnología, ¿no? Que hoy en día está más avanzada, digamos, ¿no? Entonces por ahí se los invita un día a una charla o si les muestran en YouTube, por ahí pueden empezar a sacarse los miedos de que se junten virtualmente, ¿no? Porque tal vez el miedo es por no conocer lo que están haciendo, ¿no? A los que tengan ese problema, los administradores hoy nos preguntaron si podían grabar esta charla, así que está grabada. Está grabada desde el principio hasta ahorita, las preguntas están grabadas.
Buenísimo, buenísimo. A ver, tenemos unos comentarios en el chat que dice, Rocío comenta, creo que es una buena idea de poder conocer cómo es un joven o jovencita por medio de sus líderes. Es algo que también se nos fue recomendando en diferentes devocionales que capaz, por lo menos yo no lo tenía en cuenta eso, y también es una buena herramienta, ¿no? Y Josué puso, el miedo es contrario a la fe. Bueno, creo que ay, ya estamos, ¿no, Santi? ¿Ves manos levantadas? No, hasta el momento es todo bien. Creo que sí. Momento de cerrar. A ver, espérate que asigné la oración, pero me parece que la persona se fue. Bueno, le vamos a pedir a ver, a Fernando, si puede hacer la oración. No sé si está... Fernando es mi papá, ¿no? ¡Ay, tu papi! Sí. Ok. ¡Ay, caramba! Bueno. No sé si le van a entender mucho. Además, él se duerme temprano, así que creo que puso y se habrá dormido. Queda dormido. Uy, se queda en el Zoom, ¿eh? Está en espíritu. Después lo ves grabado, sí. Antes de culminar con la oración, les queríamos agradecer por el tiempo que nos prestaron para poder hablar, el tiempo de preparación también que tuvieron, y por las lindas palabras, consejos desde su experiencia, obviamente, hacia nosotros, que todo suma, ¿no? Tomamos un poquito de cada matrimonio que va pasando y vemos sus diferentes experiencias para enriquecernos, nutrirnos y con fe vivir las nuestras, no las nuestras propias. Así que le damos muchas gracias. No sé si Santi, ¿quieres decir algo? No, bueno, confirmando tus palabras, bueno, sí, de verdad, gracias familia. Siempre nos llevamos el conocimiento de cada familia que pasa por aquí, bueno, ya tomando en cuenta para nosotros poder tomar nuestras decisiones y seguir hacia adelante gracias a sus consejos. A ustedes, y nosotros queremos agradecerles por habernos invitado y por este grupo tan lindo que tienen. No sabía que estaba y que realmente es esencial. Cintia sabe que en la estaca nuestra estoy trabajando con los jóvenes adultos y con el instituto, y vemos muchos desafíos que los jóvenes ya habíamos tenido y que hoy tienen también, ¿no? Y que tengan ese apoyo como lo tienen ustedes es esencial y es muy importante. Espero ver, aunque que Cintia me muestre las invitaciones, aunque sean virtuales, de sus casamientos. Y tengo un sentimiento de que algunos que otros llamados misionales también vamos a ver por ahí. Mientras que estábamos hablando del tema de la misión, también de algunas sonrisas importantes y que hacen con que uno sienta que realmente vale la pena lo que uno dice o lo que uno puede compartir con ustedes. Así que gracias nuevamente por invitarnos y por prestarnos este lugar y este tiempo, y rogamos para que ustedes puedan ser bendecidos por el Señor y ser ayudados en aquello que necesitan en este tiempo de sus vidas. Ok, entonces David, te voy a estar pasando las redes, después le pasas a Karin para que nos sigan y vean nuestro día a día cómo Yo soy un poco anti-tecnología. Tengo Facebook y si se me llega a borrar del celular no sé ni cómo volverlo a poner, más o menos. Pero ella tiene Instagram y todas esas cosas, así que... bueno, le pasas a Cari entonces. Sí. Después me pasa. Listo, buenísimo. ¿La foto la dejamos ahorita o después de la oración? Ya igual tomamos fotito, ya estamos, ¿o no? ¿Querés otra foto? Se emocionó. Tati saca 800 fotos. No, ya podrías parar la grabación, eso sí. Es que la fotógrafa quiere seguir tomando fotos. Es la pasión de las fotos. Cálmate.